El problema de las divisiones. El tema que vamos a ver el día de hoy son las divisiones. Los corintios no son consecuentes en su relación con Dios y su relación con los hermanos de la iglesia. Existía celos, ardor, un sentimiento partidista que generaba contiendas y acababa en disensiones, separaciones. Vamos a ver en esta oportunidad por qué razón los corintios llegaron a estas contiendas, a estas divisiones, en qué se basaban esas divisiones y cuál era el efecto que traía a la iglesia de Corinto. Por un lado, el Señor les había dado muchos dones espirituales, los había enriquecido espiritualmente, pero por otro lado, ellos no habían crecido espiritualmente. ¿Y qué sacamos de esto? Si te dan una herramienta para que tu trabajo sea productivo, puedas fructificar y no lo usas adecuadamente, entonces al final no vas a crecer, no vas a lograr las metas y los objetivos que te fueron dados. Primeramente vamos a hablar, ¿tú conoces tus dones? ¿Estás poniendo al servicio de Dios y de la iglesia tus dones? Dios te ha enriquecido, ¿lo sabías? No podemos permitir quedarnos como niños en Cristo. No podemos permitir que solamente los cursos de verdades fundamentales sea lo único que sepas. Tienes que crecer. No puedes quedarte como niño. También no puedes permitir estar bajo la influencia de tu carne. ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Tu comportamiento está siendo guiado por tu carne, por los hombres, por lo que hay en los medios de comunicación o por el Espíritu Santo? Ponte a pensar, ¿así eres un hijo de Dios? Dios quiere más de ti. Dios quiere que te esfuerces. Pero si tú no vas a poner de tu parte, si no te vas a esforzar, si no lo vas a valorar, si no le vas a dar ese valor a Dios, a su palabra, a estudiar, a crecer, a ser guiado por el Espíritu Santo, entonces, déjame decirte que te estás pareciendo a los corintios. ¿En qué se basan las divisiones que tenían los corintios? Número 1. En nuestra naturaleza carnal, contraria a la naturaleza de la iglesia. Hermanos, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2, versículo 5. ¿Qué encontramos aquí? Cuando tú eres parte de la iglesia, tú eres un hijo de Dios, tú tienes que rechazar totalmente la naturaleza carnal. No sé cuántos años tienes en la iglesia, no sé cuánto has leído la palabra y no sé cuánto has atesorado en tu corazón, pero déjame decirte que tú tienes que ser sensible a la voz de Dios. Tú tienes que ser sensible a la voluntad de Cristo en tu corazón. No vaya a ser que estés entristeciendo al Espíritu Santo. No vaya a ser que estés contristando al Espíritu Santo. Y te llames cristiano y pretendas vivir carnalmente, de acuerdo a tus sentimientos, de acuerdo a tus emociones, de acuerdo a tu situación. Serás joven, padre de familia, estarás trabajando. Déjame decirte que Jesucristo compró tu vida con su sangre preciosa en la cruz. ¿Y qué vas a hacer tú? Dios ya te ha dado todas las herramientas para que tú salgas adelante, para que tú crezcas.
pero depende de ti que tú las tomes. Depende de ti que tú le pongas el valor. Depende de ti que tú te apropies de las promesas y de la armadura de Cristo. El segundo punto por el cual se basaban las divisiones en la iglesia de Corinto: ¿a quién perteneces? Está bien, tienes alguien que te haya hablado de Cristo, alguien que te haya guiado a Cristo, alguien que te haya mostrado el amor de Cristo, alguien que ahorita es tu líder también. Pero ¿a quién le perteneces? Los corintios, habíamos aprendido en la primera lección que el pueblo tenía un sentimiento partidista, ¿no? Siempre querían pertenecer a un grupo, siempre querían hacer bandos. Y este tipo de mentalidad entró en la iglesia. Los cristianos no renunciaron a las costumbres, a las tradiciones, a la manera de pensar. Y es por eso que cuando les llegó el Evangelio por medio de Pablo, después vino Apolos, escucharon a Pedro, también sabían que Cristo era su Salvador, filtraron ese tipo de cosas en la iglesia y llegaron a pensar que le pertenecían al que les predicó, al que les enseñó, al que hablaba bonito, al que predicaba todos los domingos, al que lideraba la célula. Y cogieron a estas personas para hacer bandos. Y lo más triste es que habiendo recibido a Cristo en su corazón, miraron al hombre. Llegaron a pensar que le pertenecían a aquellas personas que les habían hablado de Cristo y no a Cristo mismo. Por eso es que no hay un mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. El tercer punto acerca de las divisiones que había en la iglesia de Corinto era la fe. ¿En qué está basada tu fe? ¿Estará basado en el dinero? ¿Estará basado en la situación que estás pasando? ¿Estará basado en cuántas cosas bonitas pasas en el diario vivir? ¿Tu fe estará basada en que tienes trabajo, tienes salud, todo va bien? ¿En qué está basada tu fe? La relación con Cristo debe ser directa. No debe haber intermediarios. No debe haber persona fuera de la persona de Cristo que nos una a Cristo. Si estás haciendo divisiones, estás rompiendo el lazo que te une a Cristo y que te une a los hermanos. Estás violando el principio por el cual Jesucristo dio su vida en la cruz. El principio por el cual Jesucristo pidió a su Padre en oración por la unidad. Si te llamas cristiano, entonces también deberías hacer esa oración que hizo Jesús, que decía: te pido, Padre, que así como tú y yo somos uno, ellos sean uno, para que todos conozcan que tú me enviaste. Eso lo vamos a encontrar en Juan, capítulo 17, versículos 20, 21. Hermano, busca y defiende la unidad de la iglesia, porque a unidad hemos sido llamados. Las divisiones rompen la armonía, minan la comunión e impiden el crecimiento de la iglesia. El apóstol Pablo decía que estemos perfectamente unidos. Es restaurar la unidad y volver a poner las cosas en su lugar. ¿Cómo debe ser esta unidad? En una misma mente y en un mismo parecer,
En conclusión te está diciendo que tengamos un mismo sentir. Pablo buscaba la unidad más profunda, la interna, el amor y la fe, que sea una unidad razonable y comprensible. La responsabilidad que tiene cada uno de nosotros es que podamos vivir y mantener la unidad en la iglesia. A eso nos ha llamado el Señor. Es nuestra responsabilidad. Cuando vemos a alguien que está fomentando divisiones, tenemos que exhortar. Cuando vemos a alguien que está flaqueando en su fe, debemos animarlo. Cuando vemos a alguien que se está dejando llevar, que se está dejando guiar por sus emociones, por sus sentimientos, por este mundo, debemos advertirlo, que así como los corintios pueden estar viviendo como niños en Cristo, como carnales, y así no vas a crecer. Vas a estar llevando varios cursos y no vas a madurar. Vas a estar en diferentes actividades en la iglesia y no vas a utilizar tus dones al servicio de Dios y de la iglesia. Y encima vas a crear mal testimonio, vas a crear divisiones, no solamente a nivel general de la iglesia, sino dentro de tu célula. Creas inestabilidad cuando no obedeces a tu líder. Creas inestabilidad cuando se presenta una oportunidad para hacer algo y tú eres la diferencia. Tú eres el negativo. Tú eres el que dices, no, no se puede. Ahí estás creando divisiones. A nivel de supervisión, cuando no empujas a la célula, no empujas la supervisión. A nivel zonal, cuando estás comparando una zona con otra, cuando estás viendo, oyendo, haciendo comparaciones entre pastores, así no estás ayudando a la unidad. Más bien déjame decirte que de esa manera estás propiciando las divisiones. Para finalizar, hemos visto que las divisiones comienzan cuando vives en una naturaleza carnal. Eres guiado más por tu carne, por tus emociones, por tus sentimientos, que por el Espíritu Santo. También cuando no estás seguro, no fijas bien a quién le perteneces. ¿Estás siguiendo a hombres o estás siguiendo a Cristo? ¿Y en qué basas tu fe? ¿Solamente creer que Jesucristo te dio la salvación y nada más? ¿Y no vas a hacer nada más? ¿Que ya está asegurada tu entrada al cielo y no vas a hacer nada en esta tierra? ¿En qué basas tu fe? ¿O solamente cuando las cosas te van bien? Cuando todo te va bien. Las divisiones comienzan cuando el creyente no toma en serio el alimento espiritual, cuando lo toman a la ligera, cuando quieren seguir viviendo una vida sin propósito, una vida sin sacrificio, una vida sin entrega. Como ética cristiana,
hermano, hermana, te digo que tú tienes que empezar a cambiar, que tú tienes que comenzar a quitar esos pensamientos, esas ideas que en el mundo tenías, que tienes que aprender a ser guiado por el Espíritu, que le perteneces a Cristo y ya no te perteneces a ti mismo, y que tu fe tiene que estar basada en el sacrificio que hizo Jesucristo por ti en la cruz, que le costó mucho. Yo te animo a que te esfuerces, a que comiences a cambiar, a que no desperdices tu tiempo, que puedas equilibrar tu tiempo buscando lo que es primordial. Busca una relación diaria con Cristo. Comienza a alimentarte diariamente de la palabra. Aprende y aprovecha al máximo este curso. Yo te animo, no te desanimes. Sigue adelante. Sé puntual entregando tus tareas. Sé puntual estando en la clase. Organízate bien, porque Dios es dueño del tiempo y Dios te está dando el tiempo para que tú te puedas alimentar, tú puedas estudiar y tú puedas crecer en la palabra. Que Dios te bendiga.